Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a las clases online de Reino. Hoy en el curso de Word vamos a ver opciones del formato de párrafo, en concreto tipos de alineación, el interlineado y el espacial. Para explicar estos contenidos hemos abierto el documento de cambiar formato de fuente que ya hemos utilizado en otros vídeos. Estas opciones las vamos a encontrar dentro del grupo o sección párrafo, que como veis lo tenemos aquí justo a la derecha de la sección fuente, tenemos párrafo dentro de la cinta de opciones de la pestaña inicio, así que no nos tenemos que mover mucho. Aquí como veis ya se muestran algunas de las opciones y tenemos el icono de configuración de párrafo que justo se sitúa en la parte inferior derecha. Y si pulsamos ahí nos abre un cuadro de diálogo con más opciones o las mismas pero indicadas de diferente manera. Vamos a cerrar en la X y también tenemos el grupo párrafo en diseño de página. En la pestaña diseño de página, si pulsamos ahí, tenemos párrafo que como veis tiene diferentes opciones mostrándose. No obstante, si pulsamos en el icono de configuración de párrafo, el cuadro de diálogo que se abre es el mismo que en el de la pestaña inicio. Nos quedamos ahí en el grupo párrafo de la pestaña inicio y comenzamos con la alineación o con los tipos de alineación que hay. En primer lugar, ¿qué es la alineación? Pues la alineación es la manera que tiene el texto de distribuirse respecto de los márgenes. Hay 4 tipos de alineación. Aquí las encontramos, los iconos que se corresponden con cada uno de los tipos. El primer tipo de alineación es la alineación izquierda, que lo que hace esta opción es que el texto, las líneas del texto, las sitúa justo alineadas al margen izquierdo. ¿Veis? Todas las líneas comienzan partiendo del margen izquierdo. Luego tenemos la alineación centrada, que lo que hace esta opción es que alinea el texto al centro. De tal modo que voy a seleccionar todo el texto, así que pulso en seleccionar y seleccionar todo para que lo veáis con todo el texto en su conjunto. Si yo pulso en la alineación centrada, veis que cada una de las líneas del texto van a tener la misma distancia desde el principio de la línea hasta el final del margen izquierdo que desde el final de la línea al principio del margen derecho. ¿Lo veis? De forma que si yo me sitúo en una línea que esté vacía, voy a quitar la cursiva para que se aprecie mejor. Pongo el punto de inserción ahí, justo se sitúa en el medio. Me voy a volver hacia arriba y voy a seleccionarlo todo de nuevo. La siguiente alineación que tenemos es la derecha. Lo que ocurre es que alinea el texto al margen derecho. Si yo pulso, lo veis, ¿verdad? Se alinea al final de cada una de las líneas al margen derecho. Y luego tenemos justificada o justificar. La justificada, voy a pulsarle. Siempre suelo decir que es como la izquierda, porque si os fijáis, se alinea el principio de cada línea con el margen izquierdo, pero la diferencia es que el final de cada línea también se alinea con el margen derecho, de tal modo que todas las líneas acaban en el mismo punto, a diferencia de la alineación izquierda, que si veis cada una de las líneas pues acaba un poco donde llega la última palabra que quepa ahí. Sin embargo, con la alineación justificada lo que hace el texto es acoplarse para ocupar todo el espacio disponible entre un margen y otro. Pues esos serían los diferentes tipos de alineación que tenemos. Ahora bien, si queremos cambiar la alineación de un párrafo
en particular, voy a pulsar fuera, no tendría que seleccionar ese párrafo, ¿de acuerdo? Yo en este caso había seleccionado todo el texto para mostraros los diferentes tipos de alineación y cómo se establecerían con todo el texto, pero no me haría falta tener que seleccionar un párrafo si solamente quiero modificar la alineación de ese. Vamos a cambiar la alineación en el párrafo que funciona como título, en el que se indica el nombre. Y entonces simplemente pongo el punto de inserción ahí y en este caso voy a poner alineación central. Así que pulso en centrada y ya se centra. Voy a dejar la alineación justificada en el resto del texto y voy a situar el punto de inserción en la última línea, en el nombre, porque este lo voy a alinear a la derecha. Así que me voy a el icono de alinear a la derecha y veis, ya se alinea a esta posición. Así es como tendría que quedar el texto en cuanto a la alineación. Ahora vamos a ver qué es el interlineado. Lo encontramos, las opciones de interlineado, en este icono de aquí. Y el interlineado, como ya podéis leer en el cartel que se muestra, es el espaciado entre líneas y párrafos. Es decir, es el espacio que hay entre una línea y otra línea y entre el final de un párrafo y el comienzo del siguiente. Eso es el interlineado, la distancia entre línea y línea. Vamos a seleccionar todo el texto nuevamente y vamos a ver aquí los diferentes tipos de interlineado que hay. Pulsamos y podemos elegir un interlineado con una de estas medidas que ya vienen predeterminadas, dependiendo si queréis más espacio entre líneas o menos. Pero luego también tenéis la opción de pulsar en opciones de interlineado, se os abre el cuadro de diálogo de párrafo y aquí en el apartado espacio a la derecha tenéis también las opciones de interlineado. Podéis elegir aquí donde dice múltiple entre uno de estos que veis, sencillo correspondería al interlineado 1 en el icono de la cinta de opciones, el doble al 2. Pero luego también tenéis la opción, si queréis una medida específica, de establecerla donde dicen en este recuadro, ya sea con las flechitas o pulsando encima, seleccionando y escribiendo la medida exacta que queréis que tenga vuestro interlineado. Yo le voy a poner 1,75. Cuando ya lo tenga, le pulso en aceptar. Y entonces veis, ahora el espacio entre líneas se ha modificado. Ese sería el interlineado. Pero es que también tenemos el espaciado. El espaciado es el espacio que hay entre el final de un párrafo y el comienzo del siguiente. Es el espacio que se añade extra al interlineado, es decir, entre el final de un párrafo y el comienzo del siguiente ya hay un interlineado dependiendo del que hayamos elegido. Pero es que además esa medida se sumaría al espaciado si lo añadimos. En este caso, como veis, voy a pulsar fuera para deseleccionar el texto y que lo veáis mejor. Ya contamos con un espaciado que se puede observar, puesto que el espacio que hay entre final de un párrafo y el principio del siguiente es un poco mayor que el que hay entre líneas de un mismo párrafo. Eso nos indica que hay un espaciado añadido. Vamos a seleccionar todo de nuevo y para añadir espaciado lo podemos hacer pulsando en este icono de configuración de párrafo y a la izquierda de donde encontramos el interlineado tenemos el espaciado. ¿Veis? En este caso tenemos añadido el espaciado posterior. También tenemos espaciado anterior. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? El espaciado anterior es el espacio que se añade al principio de cada párrafo, es decir, sería el espaciado añadido, voy a situar un poquito el cursor para arriba, añadido desde principio del párrafo hacia arriba.
Y el espaciado anterior sería el espaciado que se añade desde el final del párrafo hacia abajo. Y los dos se sumarían, ¿de acuerdo? De manera que yo en este caso, veis que ya tengo añadido espaciado posterior, que es el que viene de forma predeterminada. Si lo dejo en 0 para que lo veáis, lo voy a dejar en 0 y le voy a dar a aceptar. ¿Qué ocurre? Que ahora entre párrafos hay el mismo espacio que entre líneas del mismo párrafo, porque solamente está el espacio del indelineado, no hay un espacio de añadido. Pero si vuelvo a pulsar en este icono, pues si yo ahora le añado, por ejemplo, un espaciado anterior 6 y un espaciado posterior 6, voy a pulsar en aceptar, tendríamos el espaciado, lo vemos aquí también, tendríamos el espaciado del interlineado más el espaciado que hemos añadido extra anterior y posterior. ¿De acuerdo? El espaciado también lo podemos modificar en diseño de página, donde hemos visto antes, en la sección párrafo, ahí tenemos también las opciones de espaciado. Vamos a quitar el espaciado anterior y veis que lo que ocurre es que, a ver, que me voy. Lo que ocurre, vamos a ponerlo otra vez para que lo veáis. ¿Veis? Es muy sutil, ¿vale? El espacio que había encima del texto se suprime si yo quito el espaciado y si lo vuelvo a poner, pues se vuelve a añadir. Vale, voy a dejar el espaciado anterior en 12 y el espaciado posterior en 12 también. ¿Y veis la diferencia? Pues así tendría que quedaros. Pues esto ha sido todo, pero antes de terminar el vídeo vamos a recapitular con las modificaciones de párrafo que hemos hecho a este texto, por si lo queréis practicar con vuestra copia de este documento. Recordamos, hemos alineado el primer párrafo, el título al centro, el cuerpo del texto lo hemos alineado en justificado y la última línea, que se corresponde con el nombre, está alineada a la derecha. Además, hemos aplicado un interlineado de unos 0,75. Recordad, hemos aplicado esa medida específica y hemos añadido un espaciado anterior de 12 y posterior de 12. Y ya por último, os aconsejo que guardéis este archivo con un nuevo nombre, ya que no solamente en este texto hemos hecho modificaciones de fuente, sino que también ahora tenemos modificaciones de párrafo realizadas. Así que os aconsejo que os dirijáis a archivo, a guardar como, que os vayáis a la carpeta en la que tengáis ese documento guardado, si no ya sabéis en examinar, si nos aparece aquí, y vamos a llamar a esta copia práctica 2, cambiar formato de fuente y párrafo. Y así ya tendréis los dos archivos, el de práctica 1 de cambiar formato de fuente y este nuevo que se ha generado a partir del primero, en el que también hemos hecho modificaciones de párrafo. Vamos a pulsar guardar y así ya lo tenéis. Ahí ya lo tenéis. Pues esto ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de pulsar en la mano con el pulgar hacia arriba y darle me gusta. Ahí. También te recomendamos que te suscribas si no lo has hecho ya. Veis aquí nosotros estamos suscritos. Y que actives las notificaciones de las publicaciones de nuestros vídeos en esta campanita. Pulsamos ahí y aquí podéis elegir la opción de activarlas para que así no te pierdas el contenido que vayamos publicando. Sigue formándote en Reading Online. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.